Ahora que estamos un poco más en petit comité, a diferencia de los eventos anteriores que son más masivos, pero sí este tema del presupuesto participativo es de suma importancia. Quería comentarles, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, y algunos quizá ya lo hayan escuchado. Sí. Saúl. Sí. Bueno, sí, no. Yo sé que me escuchan si hablo a capela, pero por el tema de la transmisión de la red. Bueno, lo que les quería comentar es algo que ya quizá alguno de ustedes me lo haya escuchado decir. Gracias. No se trata de presumir, sino de comentarlo anecdóticamente. Era el año 2000 y estaba la campaña para las alcaldías de Nuevo León, y yo era presidente de mi colonia, y entonces se nos ocurre hacer un debate o un encuentro, una discusión ahí sobre temas importantes de las colonias con los candidatos a la alcaldía. En este caso eran el candidato del PAN era Gerardo Garzazada, y el del PRI era Manuel García Cirillo. Siendo presidente de la colonia tenía el antecedente de que había ido con dos alcaldes, Fernando Margay, que ya estaba terminando su periodo, y luego con Teresa García de Madero, a quien, siendo yo el presidente de la colonia, le decía: oye, ya me fastidié de tener que ir con sus funcionarios a pedirles, a rogarles que me den atención, que sí, es decir, que pongan las dialetas, que arreglen los baches, que pongan unas luminarias, etc. Digo, oye, es un fastidio para un presidente de colonia estar en ese plan. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Un presupuesto en especie, es decir, no nos vas a dar recursos, pero aplica un presupuesto en base a lo que te paguemos el feria. Se me ocurrió. Recuerdo, la más contundente de las respuestas fue la de Teresa García Madero, que me decía: no, me estás loco. Yo le decía un 10%. No sabes las necesidades que hay en San Pedro, en un municipio. Pues por más necesidades que haya, si tú aplicas una parte, el 10%, el 5%, va a ser muy útil, porque incluso vas a motivar para que la gente pague con más ganas el predial. Y nosotros, los presidentes de colonia, podemos motivarlos a que paguen para que de ahí regresen recursos a la colonia, ¿no? Pues en la presentación de estos dos candidatos lo dijimos como una propuesta, y precisamente porque estábamos fastidiados de estar haciendo la rogativa a los funcionarios públicos, y lo que pasó es que Gerardo Garzazada, a diferencia del otro candidato que también escuchó exactamente lo mismo, la misma propuesta, Gerardo Garzazada lo tomó desde su campaña, lo dijo una y mil veces a los ciudadanos, cosa que pegó muy bien. No quiere decir que sin eso no hubiera ganado, pero eso le funcionó bien. Y entrando, aplicó un 30% de lo que pagaran en cada colonia como presupuesto para devolvérselos en especie. Yo le decía que era una barbaridad, fíjate, ahora al contrario, le decía: el 30% es una barbaridad. En todo caso, 10, el 8, el 5. Pues sí, fue una barbaridad, no pudo cumplir con todas las colonias. El año siguiente aplicó otra fórmula, eran 1,000 pesos por habitante en cada colonia, y de acuerdo a un factor ahí para también ver si estaban pagando o no el predial. Y por ahí fue modificándose, tuvo tropiezos, hubo problemas luego con los presidentes de colonia que tomaron recursos directamente en vez de que fueran en especie, hasta que se fue puliendo cada vez más. No a todos los alcaldes les gustó el tema del presupuesto participativo. Hubo alcaldes que dijeron: no, vengan para acá.
y no lo aplicaron. Entonces, a la hora de aprobarse, estaba a punto de aprobarse la ley de participación ciudadana, presentamos ahí también una propuesta para que se incluyera en la iniciativa de ley de la ley de participación ciudadana el tema del presupuesto participativo, de tal manera que ya no fuera solamente un tema para San Pedro, sino para todos los municipios del estado de Nuevo León. La cosa no es fácil, no se ve que le muevan en los demás municipios como se le ha movido en San Pedro, porque lleva demasiados años de práctica este asunto, y también, más que una ley, más que por ley, tiene que ser un asunto de convicción política, de voluntad política, de vocación para ese tema de la democracia, porque el presupuesto participativo es democracia. Entonces, hoy, para hablar del tema, nos acompaña Marco Camilla, que es jefe de Economía y Finanzas Urbanas en la Organización de Naciones Unidas Hábitat, ONU Hábitat, en la sede global de Kenia, que es donde radica actualmente Marco, en Kenia. Él es peruano, pero trabaja en la ONU y ONU Hábitat tiene su sede en Kenia. Trabaja desde ahí con ciudades en 5 continentes, ha publicado estudios en diversos idiomas, entre los que resalta Finanzas para líderes de ciudades, también Fundamentos económicos para la urbanización sostenible y Competitividad urbana global. Contribuye con artículos académicos y periodísticos en diversos medios internacionales. Ha sido funcionario del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, además de director de proyectos en una consultoría que se llama Badeco, es una empresa de consultoría de proyectos en Japón, en Tokio. Estudió Economía Internacional en la Universidad de Harvard. Tiene un amplio currículum, pero aún así me decía Marco que se le hacía muy largo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias por compartir. Bueno, es un placer estar aquí, alcaldesa, Alberto, muchas gracias por la presentación. Bueno, nosotros trabajamos en ONU Hábitat. Muchos de ustedes tal vez no conocen ONU Hábitat. ONU Hábitat es la Organización de Naciones Unidas que tiene como contraparte a las ciudades, a los municipios, los gobiernos locales, las regiones. Entonces, la mayoría de las agencias de la ONU responden pues al liderazgo del país, a los presidentes, primer ministro. Pero en el caso de ONU Hábitat combinamos ambos. Ofrecemos cooperación técnica, implementamos proyectos y hacemos trabajo normativo con las ciudades. También estamos a cargo nosotros de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el número 11, que tiene que ver con las ciudades. Estos objetivos de desarrollo sostenible son todos interconectados y entonces se forma una matriz. Dentro de esa matriz nosotros pues, somos los custodios de este ODS 11. En el tema de ciudades hay 2 elementos importantes. El primero, que creo que en este auditorio es también de mucho interés, es el tema de la competitividad. Durante muchos años, los últimos 10, 15 años, el tema de hacer una ciudad más competitiva ha estado siempre pues en la agenda, como una de las prioridades. Entonces, esto es poner el acento en el clima de inversión y también la ciudad como una atracción de inversión extranjera. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es que hay otra dimensión que es extremadamente importante, que es el tema de la prosperidad de la ciudad y también el tema del desarrollo urbano de la ciudad, que muchas veces pues no se le ha dado, digamos, el apoyo que merece. Entonces, estas dos dimensiones, que es la competitividad y por otro lado el tema del desarrollo urbano sostenible y prosperidad para los residentes, es algo que debe ser integrado y en el cual Naciones Unidas trabaja justamente para eso, para fortalecer ambos elementos.
En ambos campos, competitividad como desarrollo urbano y prosperidad, el tema de la participación es absolutamente esencial, porque permite que se genere un trabajo en equipo que reduce el costo de implementar estas políticas. Entonces, el presupuesto participativo es un instrumento que no necesariamente resuelve todos los problemas, al contrario, es solamente uno de los componentes, pero si es llevado a la práctica con eficiencia, es un componente que en realidad resuelve y permite delegar muchos de los temas de la ciudad que no pueden ser resueltos solamente desde la municipalidad, desde el gobierno local. Entonces, en el mundo pues hemos visto experiencias en el cual el presupuesto participativo se implementa para financiar infraestructura local, en el que el sector privado se une y presenta propuestas para hacer eso. También hay iniciativas con servicios básicos, servicios públicos, agua, saneamiento, sobre todo en comunidades más pequeñas, comunidades locales. Hay muchos proyectos de desarrollo social y muchos con el sector privado también. Hace un par de años estaba en Myanmar. En Myanmar el gobierno local estaba buscando un donante y nos contestó. Dijeron, bueno, Naciones Unidas, de repente ustedes tienen financiamiento porque tenemos una crisis de salud en la ciudad, faltan baños públicos. Myanmar estaba gobernado por una junta militar muchos años, pero hace como 4 o 5 años pues se abrió el sistema electoral y eligieron una presidenta, ¿no? Pero la ciudad tenía muy poca inversión y muchas necesidades, entonces la falta de baños públicos estaba provocando una crisis de salud. Entonces le dijimos, bueno, nosotros no tenemos estos fondos, pero podemos ayudar tal vez con ellos. Entonces lo que hicimos fue apoyarlos a ellos para diseñar un esquema de inversión de baños públicos, con el prototipo, con las especificaciones, y luego también a eso le añadimos un esquema de cómo invertir, para que el sector privado invierta, y durante un año administre esos baños públicos y al cabo de un año lo entregue al sector público. Entonces este fue un esquema que después fue replicado en el resto del país. Es una de las tantas ideas que podrían ser hechas a diferente escala, que por supuesto aquí en Nuevo León pues la situación es una organización mucho más consolidada, pero a otro nivel podría también ser aplicado. Yo quiero mencionar que esta iniciativa se inició pues en septiembre, cuando con la alcaldesa nos encontramos durante la Asamblea General de la ONU, y en la Asamblea hubieron muchas protestas también. Recuerda que la niña sueca, ¿no? protestó contra el cambio climático, hubieron también manifestaciones, marchas en favor de la igualdad de género. Fue algo muy interesante, pero al mismo tiempo esa fue una oportunidad para conversar cuáles son los temas más importantes, en el caso de México, en el caso de Escobedo, y así pues se decidió que íbamos a trabajar apoyando el tema del cambio climático, el tema de movilidad y el tema de la seguridad. Así que, bueno, eso es la introducción. Con mi colega Roberto va a hacer una presentación posteriormente, pero si ustedes tienen cualquier pregunta, pues aquí estamos para responderla. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Marco, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Soy Roberto Herrera, soy mexicano también, llevo ya unos años viviendo fuera de México. Trabajo también para el programa de asentamientos humanos ONU Habitat, como bien lo indicaron ya, con sede global en Nairobi, en Kenia. Pues bueno, ya mencionaron un poco, antes que nada, gracias por la buena organización y bienvenidos a todos los invitados. Y bueno, ya hablaron un poco del tema de presupuestos participativos. ONU Habitat, desde 1989 que comenzaron los presupuestos participativos en Porto Alegre, Brasil, ha sido una organización que ha promovido tanto la investigación
como también su, pues claro, incentivar también a los gobiernos para la implementación. Nosotros bueno, disculpen las fallas técnicas. ¿Probó y funcionó ahorita? Sí funcionó en el inicio. Ahí está. Ok, nada, pues Estaba dormido, creo. estaba dormido. El nombre de la iniciativa es Hábitat Participativo, que es la iniciativa de ONU Hábitat para la implementación de presupuestos participativos, con el apoyo del uso de las tecnologías y con, claro, integrando el uso, la visión, la misión de las Naciones Unidas para poder incidir en la calidad de participación de los ciudadanos. Bien, ya comentaron, pero bueno, hay que partir desde cuál es el concepto básico de un presupuesto participativo. Sigue el principio que, pues como ciudadanos, sabes, todos tenemos o tendríamos derecho a decir cómo se debe de gestionar, de gastar una parte del presupuesto público. Desde 1989 en Brasil ha tomado distintas fases, distintas caras en distintos continentes. No obstante, sigue ese mismo principio, ¿ok? En Porto Alegre, desde 1989 que se ha implementado, creo que dice bastante que más de 5,000 proyectos se han logrado implementar, 5,000 proyectos muy concretos que si ustedes van, pues son tangibles. Creo que eso dice mucho sobre la sostenibilidad de los presupuestos participativos. Y bueno, como mencionaba, se han venido incrementando en su implementación, tomando diversas fases y diversas caras. Pero bueno, me gustaría hablar también cuáles son los principales beneficios, ¿no? Pues primero, claro, el presupuesto participativo permite ajustarse también a una agenda de la institución pública. Si bien decían también, creo que es algo muy importante, para poder implementar presupuestos participativos se necesita y se requiere, pues, voluntad política, voluntad de las instituciones públicas para justamente abrir una parte de su presupuesto y cambiar un poco el modelo de representatividad e incluir de forma más directa a los ciudadanos para que puedan tomar parte en las decisiones públicas. Entonces, una vez que se abre ese canal, se permite identificar y vincular intereses en común, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas. Existe evidentemente una mayor transparencia y bueno, y también hay grandes beneficios cívicos, porque los ciudadanos también aprenden mucho por esta metodología, cómo formular por una parte las ideas, las propuestas, a también interactuar con otros ciudadanos, con otros vecinos. Y bueno, comentaban también que en la parte de las finanzas públicas, pues creo que es esencial, ¿no?, que también los ciudadanos puedan ver a dónde va, pues, esa parte del presupuesto público, claro, que puedan ser parte, y eso evidentemente motiva a otros ciudadanos, pues claro, a contribuir, ¿no? Porque creo que en México, en muchos otros países, si los ciudadanos no están muy bien informados, erróneamente muchas veces piensan que tal vez hay presupuesto para hacer todo, y esto pues es completamente erróneo. En el mundo hay una brecha de inversión en infraestructura que está bien documentada. Entonces es importante saber que hay recursos también que son limitados, pero es muy importante también decir que esos recursos limitados se tienen que maximizar. Entonces el presupuesto público ayuda precisamente a hacer la inversión del presupuesto mucho más eficiente, a los ciudadanos también poder decir cuáles son las prioridades de inversión. Y bueno, en 1989 en Brasil pues era evidente que pues la gente podía reunirse también de boca en boca y tal vez decidir, ¿no?, como ciudadanos, pues a dónde iría tal vez ese presupuesto. Entonces de alguna forma sí era un poco más directo, pero seguía siendo también no tan directo, porque no todos podían acudir tal vez en un miércoles a las 10 de la mañana para tomar un desayuno, ¿no? Hay mucha gente que tal vez no podía acudir y por lo tanto no podía participar. Entonces hoy vivimos en la cuarta revolución industrial, donde las tecnologías forman parte pues del día al día de todos, ¿sabes? Pues yo vivo en Nairobi, soy mexicano, pero pues claro, me puedo comunicar con mi familia a diario y se pueden hacer proyectos también desde otros continentes, ¿sabes? Caracteriza la interconectividad.
Entonces, la tecnología en el presupuesto participativo también ha cambiado un poco las reglas de juego, siguiendo el mismo principio, pero arroja nuevos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer y apoyarse en las tecnologías digitales para el presupuesto participativo? Primero, hay una modernización y gobernanza electrónica. Ya hay una oportunidad para cualquier persona poder participar, poder promover sus ideas desde la comodidad de su teléfono, de su computadora y claro, desde el lugar donde se encuentre. Entonces, algo muy innovador que en Escobedo está sucediendo el día de hoy es que para la recepción de propuestas se está inclusive invitando, claro, a no solamente ciudadanos de Escobedo. Se invita tal vez a otros expertos o cualquier otra persona que tenga tal vez buenas ideas para Escobedo en los temas de movilidad, medio ambiente y seguridad pública. Y se intenta, claro, estaban hablando del tema de competitividad de las ciudades. Hace unas 3 semanas me encontraba en Ningbo, no sé si alguien ha escuchado hablar de esta ciudad. China, ¿no? Exactamente, en China. Es una ciudad que yo no había escuchado mucho hablar antes de Ningbo, pero la verdad es que cuando estuve ahí me sorprendí. El tema fue de competitividad. Hicimos un lanzamiento de una publicación entre la Academia China de Ciencias Sociales y ONU Habitat. Y bueno, el consenso, donde encontramos el consenso entre los expertos, los políticos, estaba también el alcalde, estaba también el sector privado, donde hubo un consenso es que el gobierno como institución pública debe de modernizarse al mayor grado posible para poder también permitir un ambiente para que los ciudadanos, el sector privado puedan funcionar bien. Y si hay un ambiente propicio para la generación de ideas, pues evidentemente hay un ambiente propicio para la innovación, y ciudades que pueden innovar más son ciudades más competitivas. Algo que me sorprendió para poner en contexto es que Ningbo, dentro del índice de competitividad económica, se encuentra en el lugar 90. Yo nunca había escuchado hablar de Ningbo, pero eso quiere decir mucho. La Ciudad de México se encuentra en el lugar 140. Entonces creo que esto dice bastante, que podemos aprender mucho de ellos. Creo que el caso de Escobedo está reflejando que si hay intención de las instituciones públicas, se puede comenzar a poner un ambiente que permita mayor innovación. Entonces, hay una nueva calidad también de participación. La gente al estar participando con tecnologías digitales, pues también resulta tal vez más fácil la interacción. Entonces, una gente que promueve una idea, otras personas también pueden comentar la idea, darle un like. Y bueno, también permite pues una participación más equitativa. Se ha documentado que a través de estas prácticas, normalmente la tendencia es que más mujeres participan y más jóvenes. Esto creo que es muy bueno debido a todos los acontecimientos que hemos estado viendo en América Latina, alrededor del mundo. Y bueno, y algo que también es fundamental, que en ONU Habitat y en Naciones Unidas promovemos mucho, es el uso de datos para tomar decisiones. Entonces, esto creo que es muy importante. Hace 2 días nos encontrábamos en el Centro Nacional de Información del Secretariado del Ejecutivo de Seguridad Pública. Ellos son, con el titular, el doctor David Pérez Esparza, ellos son los encargados de dirigir la inteligencia en materia de seguridad pública. Y bueno, y también ya conocían también la iniciativa, y a ellos precisamente también dijeron que es una iniciativa muy buena, porque claro, al poder recopilar datos también muy importantes, esto permite que toda esta información y estos datos pues, pueda ser analizada por las instituciones que se encargan también en materia de inteligencia, de seguridad, pero claro, se cuenta con datos. En ONU promovemos mucho las decisiones que se basen también en datos, y esto es una herramienta que evidentemente permite también la recopilación de información. Si bien algunas propuestas van a ser las ganadoras, en el caso de Escobedo con 25 millones de pesos, que es excelente, las demás propuestas también arrojan también información muy importante, ¿no? Que eso también tiene un valor y que cabe la pena destacar. Entonces, ¿cuáles son los pasos principales? Pues bueno, la gente ya informada, tienen acceso al link que ahora les voy a mostrar. Entonces, por medio de ese link, por medio de esta página, la gente puede, ahora los voy a llevar a esa página, pero bueno, la gente puede hacer puede proponer sus proyectos. Luego la misma gente, se trata de un ejercicio de priorizar. La misma gente debe ser la que debe decir, pues, evidentemente para mí esto también resulta una buena idea. Entonces, la herramienta también permite que la gente pueda priorizar. Va a haber una fase de evaluación también de los proyectos.
Y bueno, evidentemente lo más importante también es la parte de votación. Si bien decíamos que cualquier persona en el mundo, ¿no? Incluso en Kenia, en cualquier parte del mundo podían proponer buenas ideas para Escobedo, pues son los ciudadanos de Escobedo evidentemente los que deben de votar por esas ideas, porque son los que deben de decir como, evidentemente esto me beneficia a mí, me beneficia a mi comunidad, beneficia a Escobedo. Entonces van a ser los ciudadanos de Escobedo los que van a votar por las mejores propuestas. Y bueno, y claro, lo que decimos es creo que bastante fuerte saber desde un inicio que algo va a suceder a raíz de esto, ¿no? Esos 25 millones de pesos funcionan para asegurar que algo va a suceder, pero también funcionan para poder incentivar a la gente para que puedan promover sus ideas. Es muy distinto tal vez hacer un presupuesto participativo de carácter consultivo, cuando simplemente puede arrojar una lista, pues tal vez de buenas ideas, pero si no hay un respaldo que asegure también a la gente que algo va a suceder, pues tal vez el segundo año va a haber un menor grado de participación. Entonces, bueno, aquí pues por la calidad del... no se ve muy bien, pero bueno, les invito, por favor, si ahora, o bueno, ahora que están comiendo tal vez no, pero después, este es el enlace, es escobedo-pb.unhabitat.org. Esta es la página principal, entonces voy a intentar ir para enseñarles un poco más. Sí, tal vez se ponga la luz, podría ser mejor. Vale, pues esta es eso es lo que la gente, y bueno, lo que ustedes pueden ver directamente desde sus teléfonos, la computadora. Disculpen si les duele la espalda. Pero bueno, como saben, para Escobedo, ya mencionaban, el tema de medio ambiente, el tema de seguridad y el tema de movilidad son áreas importantes, muy importantes pues para Escobedo, y son también áreas que tienen un impacto a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta página? Pues por un lado, queremos que la página sea muy sencilla para usar para las personas. Algo que comentábamos, ¿no? Que nos interesa también la calidad de participación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos integrando los tres temas de seguridad, de movilidad urbana y de medio ambiente. Estamos integrando también contenido que, si ustedes acceden, pues pueden investigar más del tema, pueden, pues miren, en el tema de medio ambiente. Queremos también informar, claro, qué es lo que está pasando en el medio ambiente a nivel global, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que hay a nivel global? ¿Cuáles son tal vez las acciones que los ciudadanos pueden tomar a nivel local? Y bueno, por medio de esta página, pues la gente se encuentra con una serie de contenido. Algo que también creo que es muy interesante es que por primera vez también se hace un presupuesto participativo donde se localiza de manera directa la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y también, claro, es importante que los ciudadanos de Escobedo sepan cómo sus acciones impactan en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este es un ejercicio de contenido y un ejercicio de análisis que hemos realizado en Homo Habitat para lograr localizar... Una pregunta. Sí. ¿Por qué 25 millones de pesos y no más? ¿Por qué no anótale y nos esperamos a Sí. para que tal vez se puedan preguntar unas preguntas, si es posible. Gracias. Entonces, bueno, este es un ejercicio muy importante, localizar los objetivos del desarrollo sostenible en el contexto de Escobedo, en las tres áreas temáticas de participación. Entonces, esto influye también en la calidad de participación. Y bueno, en los tres temas la gente se podrá encontrar contenido de calidad de Naciones Unidas. Por si tienen curiosidad o quieren aprender más, simplemente en un clic puedan descubrir más información, también con una serie de videos. Hay unas aplicaciones móviles también para descargar. Entonces, bueno, pues yo les invitaría a que ingresen, precisamente a que promuevan sus ideas. A mí nos interesa mucho también saber pues, cuáles van a ser las ideas que van a surgir aquí. Entonces, se está abriendo un espacio de innovación
Esperamos que los expertos en las materias también pues promuevan sus ideas, y claro, esto va a ser un ejercicio muy interesante, que en enero podremos ver pues cuáles han sido todas estas ideas. Así que bueno, concluyo aquí. Sé que ya hay muchas ganas de hacer preguntas, entonces tal vez podrían, no sé, abrir un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por la explicación. Efectivamente, esta dinámica que proponen y que entiendo ya está implementando Escobedo, entonces, ¿o van a implementar? Hoy empieza Hoy hoy empieza. se abre empieza a recibir propuestas. A partir de hoy hasta el 31 Bueno, vamos a ver con qué se topan, ¿verdad? Porque ya San Pedro se topó también este año, ¿no? Con una consulta que finalmente no funcionó, y también de manera digital. Claro, insisto, San Pedro, que empezó en el año 2000 con el tema del presupuesto participativo, aún sin estar en la ley ni nada, dio tumbos con diferentes prácticas de cómo aplicarlo, cómo votarlo, etcétera. Fue ensayando sobre la marcha. La propuesta que ustedes traen ya viene siendo todavía más concreta, pero el tema de la votación digital, porque antes iban a la colonia, convocabas una asamblea y ahí en la asamblea se decidía. Entonces ya sabes en las asambleas qué pasa, ¿verdad? Que va una pequeña cantidad de ciudadanos, entonces ese grupito pequeño decidía qué es lo que se hacía en su colonia, que si las cámaras, que el controvertido laguito con los patos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues todo se fue puliendo, y ahora ya salió el tema de la votación digital, pero no funcionó. Entonces, pues vamos a ver alguna de los cuestionamientos, preguntas, aportaciones que haya. Víctor. Perdón, nada más antes de los cuestionamientos quisiera aclarar y puntualizar el tema de las fechas y esas cosas, el procedimiento, y no sé si quedó como muy claro. Empieza a partir de hoy la recepción. Se recibe por cualquier ciudadano de cualquier municipio, no necesariamente de Escobedo. O sea, aquí la idea, y estamos abriendo la convocatoria para universidades, para sobre todo para universidades técnicos, doctorados, ese tipo de personas especialistas en estos 3 temas que escogimos, que pueden proponer cualquier tipo de cosa en estos 3 temas. Empieza la recepción a partir de hoy y se termina el 31 de enero. A partir del 31 de enero al 4 de febrero se procesa la información, y del 4 de febrero del 4 de febrero en unos días empieza con la votación. O sea, aquí la idea es abrir la convocatoria para que se enteren que se pueden inscribir quien quiera en cualquiera de estos 3 proyectos, y luego la ciudadanía, y lo estamos promocionando desde hoy, la ciudadanía con ser de Escobedo, sí, los que son de Escobedo son los que van a votar los proyectos, solo los de Escobedo. Ahí sí ya no, aunque las propuestas sean de otra parte, sí. O sea, la propuesta más votada es la que se va a llevar a cabo con los 25 millones de pesos. Si hay una propuesta muy votada de 20 millones de pesos, pues solo nos va a alcanzar una y otra de 5. Si hay una propuesta, hay 25 propuestas de 1 millón de pesos, pues se van a hacer 25 muy votadas. Las más votadas se van a hacer con hasta donde nos alcance el dinero de los 25 millones de pesos. Es el 4 de febrero al 15 de febrero la fecha de votación a través de la aplicación también. O sea, no tiene que ser física la votación. ¿Por qué esos temas? Ahorita Marco dijo por qué esos temas un poco. Le decía yo a Gilberto que esos temas en el momento son 3 temas: movilidad, seguridad y medio ambiente. Digo, yo creo que no hay mucho que explicar, pero sí es muy importante decir que si yo quiero proponer sobre seguridad, voy a tener que conocer qué es lo que pasa en seguridad para poder saber cómo puedo proponer, y eso es una ventaja para nosotros como municipio, porque seguramente va a haber muchas innovaciones de lo que podamos proponer en cualquiera de los 3 temas, sobre todo 3 temas que son decía Marco ayer, que no necesariamente son de preocupación del Estado, sino son preocupación de América Latina, los 3 temas. Entonces,
pues son temas que son importantes, que incluso las propuestas pueden irse a poder lograr mejores condiciones de trabajo político, de políticas públicas, para poder dar una solución independientemente de que no alcanzara el dinero con los 25 millones de pesos. ¿Por qué 25 millones de pesos? Porque el presupuesto de recursos propios del municipio aproximadamente oscila entre 50 y 60 millones de pesos. Y yo sí quiero hacer una mención que lo que decía ahorita Gilberto, la idea de nosotros es, esto es para el ejercicio del 2020. Para el 21, la idea, el compromiso con ONU Habitat es precisamente seguirlo haciendo, no hacerlo solo un año, porque pues de lo que se trata es de que vayamos generando cultura y que vayamos formalizando la participación ciudadana. La propuesta es que sea para el 20 y para el 21, que los 2 siguientes años de Escobedo se ejerza el presupuesto en estas condiciones. Obviamente si hay mucho éxito, pues sería extraordinario y a lo mejor nos vamos hasta los 40 millones de pesos, habrá que ver. Ahorita hablaba yo con Gilberto de la particularidad del presupuesto participativo y cómo lo ejerce San Pedro. San Pedro es un municipio único en el país, no hay otro como San Pedro. Hay gente que dice que si Zapopan y que si no es cierto, no hay otro como San Pedro. Entonces, ¿por qué? Sí, Zapopan es un municipio rico, pero nunca en las condiciones de San Pedro, que tiene pocos habitantes. Sí es cierto que hay mucha gente que transita por ahí, pero tiene pocos habitantes y tiene mucho presupuesto. Yo le decía a Gilberto que, por ejemplo, Escobedo, que es un municipio que tiene colonias en donde me pagan 200 pesos de predial por casa y colonias en donde me pagan 3,000, 4,000 pesos de predial por casa, pues sería muy inequitativo que yo a la de 200 pesos le dijera qué hago con tu predial para tu colonia. Entonces, yo sí quería buscar hacer un presupuesto participativo y por eso es que busqué a ONU Habitat y que se dio esta posibilidad, porque yo sí quería que hubiera la posibilidad. Sí se va a hacer por colonias, pero en ciertas colonias, de acuerdo a la iniciativa que hicieron ustedes de aquel entonces con la ley, etcétera, se va a hacer, pero en ciertas colonias por obvias razones, porque la de 200 pesos, pues a lo mejor va a requerir otro tipo de culturización, incluso en la propia colonia, ¿no? Y de inversión y de culturización, o sea, la señora está complicadísima, sale a las 4 de la mañana a trabajar y regresa a las 11 de la noche a trabajar, o sea, su proceso de colonia es completamente diferente a lo que pasa en otro tipo de colonias, en donde la señora está ahí viendo lo que pasa alrededor de la casa, de la colonia y de su casa propia, ¿no? Entonces, precisamente por eso equilibramos y complementamos estos dos aspectos, uno de cómo pudiéramos el presupuesto, porque yo creo que primero que como gobierno tenemos que evolucionar, ahorita lo dijo Roberto perfectamente, si como gobierno la sociedad y en esta cuarta revolución industrial que se está teniendo en el mundo y los gobiernos nos estamos quedando atrás completamente de una instancia extraordinaria de no tener este contacto directo con la ciudadanía y queremos y creemos que porque como conocemos todo nuestro municipio, que he de decir que yo me puedo jactar de que conozco mucho el mío porque tengo 10 años gobernando, pero eso no quiere decir que no pueda yo identificar algunas mejores ideas que las que a nosotros se nos ocurran. Por eso estos temas son los 3 temas importantísimos, porque van a conocer lo que hemos hecho, incluso pueden hasta criticarnos lo que hemos hecho y eso me parece perfecto porque creo que es un área de oportunidad para poderlo modificar y mejorar y van a poder evolucionar también lo que sí hemos hecho y lo que no hemos hecho. Creo que es una parte de poder cambiar la cultura de la evolución del propio gobierno a poder recibir, estar abiertos a recibir ya esta coparticipación entre los ciudadanos y nosotros. Contesté ya lo de los 25 minutos. Gracias, perdón. Adelante. Por ejemplo, dices que gente que no vive en el municipio puede participar, pero por ejemplo yo que no vivo en Escobedo, ¿cómo sé las necesidades? Porque son 3 nada más. Sí, pero dentro de esas 3, o sea,
Ojo, sé que es más importante seguridad que ¿Quieres movilidad. presentar tu mente? ¿Me escuchan? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Y yo justamente, cuando estoy en Nairobi, ahí están los expertos globales en los temas de medio ambiente, movilidad y medio ambiente, y también está la agencia de INEX, la agencia de medio ambiente, y muchos especialistas. Claro, les pregunto como, oye, tú por ejemplo, ¿qué puedes proponer ahí? Y bueno, sobre todo más en temas de movilidad, ¿no? Que tal vez es más visible. Claro, la respuesta es, pues tengo que conocer tal vez qué hay ahí para poder proponerlo. Pero, claro, no obstante, creo que es muy bueno tener el espacio, porque, ¿sabes? Hay temas, y no sé, pongo como ejemplo, una analogía, el tema, pues bueno, todo el mundo aquí conoce a Bill Gates, ¿no? Él está intentando hacer una revolución que en el tema también de los baños. Y nada, también lo que él hizo es justamente incentivar a que gente de nuevas ideas de todo el mundo, pero también diciendo que hay un presupuesto muy grande a través de su fundación. Y claro, y solamente ahí fue cuando también comenzó a recibir ideas de todo el mundo. Y esas ideas de todo el mundo han sido las que le han ayudado a resolver, y en gran medida a resolver problemas que tienen igual una repercusión a nivel global. Entonces aquí en Escobedo se trata de lo mismo. Se trata de dar la oportunidad de que si hay buenas ideas en el mundo, pues que exista un canal para poder proponerlas, pero evidentemente pues los que van a votar, no sé si usted vive aquí en Escobedo. No, okay. no soy de Escobedo, por eso. Vale, ok, excelente. Pero los que lo van a priorizar, pues van a ser la gente de Escobedo, ¿vale? Pero creo que es muy bueno permitir un ambiente para que si hay una buena idea, pues que pueda ser, que se pueda promover ahí. Porque claro, pues nosotros tal vez no sepamos aquí ahora, pero puede que haya muy buenas ideas y que por medio de este incentivo pues las puedan proponer. Entonces yo creo que es algo muy bueno también, ¿no? Dejarlo abierto hacia buenas ideas. Muy bien. Enrique, Lidia. Nada más, en cuanto a conocer lo que hay en Escobedo, para eso lo dijo ahorita Roberto, está el link y ahí pusimos lo que hay en Escobedo para que entonces la propuesta pueda ser. Ajá. Perfecto, gracias. Enrique. Bueno, la propuesta que tienen es muy buena porque incluye la participación ciudadana. En cualquier democracia la soberanía es importante, y te felicito como mexicano que estés ahí en ese planeta. Y pues también a la alcaldesa por su gran interés hacia el pueblo que gobierna Escobedo. La pregunta es esta, mira, yo he participado y aquí me consta varias personas que han participado en la participación ciudadana, como dice nuestro presidente Humberto Marcos de Vertebra, dice, hemos intentado, y muchas veces invitamos a cientos que dicen que sí van y llegan 4, y luego vamos a votar y votan 3. Entonces, la inquietud, yo quisiera saber en tu experiencia que tienes que cómo podemos cultivar, porque es un problema, critican mucho al actual presidente y al que está en turno, pero de todos el café, no es directo, no es una participación, no hay un cambio. Entonces, ¿cómo han trabajado, cómo lo hacen ustedes, como para realmente motivar al ciudadano? ¿Cómo le logras ese interés que se requiere para que no sea el café, sino que ayude a correr en la participación ciudadana? Sí, bueno, creo que es una excelente pregunta, y bueno, esto evidentemente varía exactamente de acuerdo a municipio, de estado en estado, y de país y de región. Entonces son las dinámicas societales que existen en las distintas sociedades de acuerdo a cómo han sido construidas, pero claro, tenemos que tener en cuenta que este debe ser un ejercicio que progresivamente se va consolidando. Entonces el presupuesto participativo es un ejercicio que se va consolidando con el tiempo. Yo creo que estoy muy consciente que tal vez en este ejercicio, tal vez inclusive algunas personas se van a enterar hasta que se diga de que ya ganó un proyecto, o tal vez no se van a enterar, porque hay gente que en realidad que se informa. Eso creo que es un buen ciudadano también, el ciudadano que se informa, el ciudadano que participa. Pero sí es verdad, lamentablemente hay ciudadanos que pues no, de acuerdo a su realidad, pues no están participando. Entonces creo que es fundamental por parte de la institución pública
promover canales y espacios. Y creo que aquí el principio sí es un principio general del derecho, ¿no? Que el gobierno, al máximo de sus posibilidades, debe hacer para poder incluir, para poder incentivar a los ciudadanos. Uno, ya es un paso, pues claro, fue hacer esto, ¿no? Que nunca antes se había hecho. Ahora, claro, pues le corresponde también a los ciudadanos, pues mostrar también su interés, su respuesta. Y claro, creo que la campaña también de difusión que se haga en campo, acudiendo con las universidades, tal vez nosotros lo que desde uno ahorita promovemos es, pues ya acudir tal vez con un programa, ¿no? Con las universidades, como les invitamos tal vez a hacer un workshop con sus estudiantes, tal vez que se divida así, para facilitar esta creación de espacios para la generación de ideas. Entonces creo que es una estrategia que, pues claro, tienen que tener muy en cuenta que los receptores son los beneficiarios, son los ciudadanos, y al mayor grado de lo posible, pues claro, intentar acudir, intentar ir, pero pues bueno, nadie puede obligar a alguien a ingresar a ese link y a participar. También es una tarea del ciudadano que debe ser responsable, que debe de participar y que debe también de informarse, ¿no? Para ser un mejor ciudadano. Disculpa, bueno, en San Pedro el presupuesto participativo, según el reglamento, no es tanto para hacer obras, sino lo que está comentando el señor, es prácticamente para incentivar y motivar la participación ciudadana, para hacer cosas en específicas en cada una de las colonias. A nosotros con el presupuesto participativo de hay un concepto que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que lo dividieron en dos. Uno es el presupuesto participativo que lo manejan las colonias, y el otro creo que San Pedro decide, que fue un porcentaje también. El detalle ahí es que podía votar cualquiera. Imagínate que un proyecto de 700,000 pesos lo votaban 3 personas o 4, y no sabías inclusive si eran de ese municipio, y no sabías exactamente si eran las necesidades que requería ese distrito o esa zona. Me parece muy bien cómo estás empezando, Clara, el punto en que estás tratando temas en específicos y que lo voten la ciudadanía de San Pedro. Pero sí poco a poco ir creciéndolo y abriéndolo a las colonias, porque no es lo mismo una red, un WhatsApp, donde pensamos que estamos participando y simplemente estamos tirando pedradas al cielo, ¿no? Entonces yo creo que sería bien que las juntas vecinales de Escobedo se organicen bien para que ellos también puedan decidir sobre sus propias necesidades y no sobre unas necesidades del alcalde en específico. Pero bueno, esa es mi aportación en lo que comentó el señor, que el presupuesto participativo tiene que ser para incentivar la participación ciudadana, no para hacer obras, ni temas de seguridad, ni mucho menos. Ese le compete al alcalde y al gobierno. Gracias, Víctor. Lidia. Bueno, yo creo que el tema es el mismo que yo quería tratar, en cómo incentivar a las personas para participar. Creo que es desde la educación los niños. Desafortunadamente la educación en México no es participativa, es dependiente. Entonces, yo creo que este proyecto y este tema tiene que ir forzosamente involucrado en revolucionar la educación de las comunidades, porque no se puede tomar decisiones por lo que están diciendo, por 3 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo la ONU está haciendo para generar una educación participativa? Porque de la noche a la mañana no se puede generar cuando tienes siglos de estar educando a la comunidad de otra manera. No, bueno, gracias por las preguntas. Este sistema es muy flexible y depende de las necesidades y el contexto en cada una de los distritos o de las ciudades. Pues si ustedes consideran de que es importante hacer una campaña en las escuelas, a nivel de las escuelas secundarias, o visitar las universidades, pues el municipio podría ir allí también. También podría organizarse, digamos, un comité de vecinos que podría hacer un recorrido con las principales escuelas y concientizar. O sea, el principal tema al comienzo es de que es decir, hay que tener claridad en qué es lo que se va a lograr, ¿no? Porque
inicialmente desde el primer año no va a ser posible tener una participación masiva, tal vez, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje, pero con más tiempo, claro, la gente va a entender de que la participación va a ser positiva. En el caso de Brasil, por ejemplo, hicimos una evaluación y después de 5 años que estuvo funcionando el presupuesto participativo, una de las cosas que ocurría es de que algunos vecinos se organizaban, iban a las reuniones y entonces organizaban para votar por un proyecto específico que ya tenía un presupuesto y hacían que eso gane. Entonces, pero eso es también muy fácil de detectar, ¿cierto? Muy fácil de detectar. O sea, yo pienso que en este caso, si un proyecto solamente lo votan 3 personas, pues es también potestad del municipio decir que, bueno, que eso no procede, que habría que iniciar otro proceso, ¿no? Porque no es representativo. Es decir, con las tecnologías de información ahora tenemos posibilidad de hacer eso y tenemos posibilidad también de detectar esto que se llamaría secuestro del presupuesto participativo, que es así como se observó en este caso. Mira, yo por lo que entendí, tú estás haciendo un presupuesto macro a nivel Escobedo. Nosotros tenemos, aquí está nuestra secretaria, a ver si ella nos puede explicar un poquito más. Tenemos el presupuesto para colonias y cada colonia decide qué es lo que vamos. Esta vez lo hicieron digitalmente y se supone que San Pedro es un municipio distinto, diferente, que tenemos computadora, pues sumamente difícil. Ella que nos diga los resultados, porque tú te los has de saber, ¿verdad? Entonces, no sé cuál fue y fue muy complicado, muy difícil. Tratábamos de meternos, no podíamos, no entramos, y nos dieron todas las facilidades del mundo, nos explicaban personalmente a la gente que estábamos, íbamos y nos sentábamos en el municipio o mandaban gente. Muy difícil participar digitalmente, siento yo. No estamos preparados todavía. Y bueno, Escobedo yo creo que es un poquito más atrás. Buenos días. Mi nombre es Carla Moreno, directora de Participación Ciudadana del municipio de San Pedro. Este año el ejercicio fue diferente, fue a través de una plataforma digital que se llama Decide San Pedro, donde tuvo 3 etapas. Una etapa de inscripción para poder subir proyectos. Las inscripciones te tienes que registrar con tu número de expediente catastral, que si no lo tenías, nosotros lo proporcionábamos. En ningún momento era para condicionar que estuvieras al día para poder participar. La participación no se condiciona con absolutamente nada. Y con tu INE, de esa manera garantizábamos que la gente que estuviera participando fueran residentes del municipio. El proyecto de 100 millones de pesos en esta ocasión se dividió en base a una autorización que se realizaron a través de consejos sectoriales, donde los sectores autorizaron que un 35% del 100% de su sector fuera para un proyecto de sector que beneficiara a toda la comunidad. Cada sector aproximadamente abarca de 30 a 35 colonias. Entonces, en la organización de las colonias podían proponer un proyecto de sector, y por otro lado también estaban los proyectos que cada vecino subía para su colonia. Hubo una etapa de proyectos, hubo una etapa de factibilidad, donde había que revisar la factibilidad técnica, jurídica y presupuestal. De ahí los proyectos resultaban factibles o no. Y en una tercera etapa, que fue la de votación, donde, como dice la señora Berta, todo el que tuvo intención de votar lo hizo, porque acudíamos a su casa a darlo de alta por temas generacionales, de no se usaba la computadora, áreas donde no tenemos internet. Nosotros acudíamos a las casas con las computadoras, con el internet, para garantizar que nadie que tuviera la intención de participar lo dejara de hacer. Entonces, en este primer ejercicio, a comparación del año pasado, que no había plataformas, sino que era a través de asambleas, de 185 proyectos que hubo en el 2018, en el 2019 recibimos 786 proyectos. Entonces, si eso no es, que decía San Pedro, fue un éxito este año,
no sabría qué fue. Actualmente estamos en la etapa de ejecución. Ha sido diferente también la etapa de ejecución. Ya no es que te mande un proveedor, colonia, para que te haga todo lo que quisieras, sino hacer bolsas que nos permitan licitar para tener un ahorro, para garantizar que el experto en el proyecto sea quien lo ejecute y poder tener ahorros. Y al día de hoy ya tenemos ahorros. Gracias. Adelante, Javier. Sí, felicidades por tu cumpleaños. A mí me parece que este programa que nos acaban de presentar es bastante viable. Lo que nos están pidiendo a los que no vivimos en Escobedo es que les proporcionemos las mejores prácticas, no realmente compararlos y ese tipo de cosas. Este es un modelo que dice es flexible y se adapta a cada municipio, entonces habría que ver de los modelos que tenemos en los demás municipios lo más exitoso y participar nosotros diciéndoles que sí nos funcionó y ver cómo sí hacemos las cosas. La cuestión de la votación está en la cancha de la presidenta municipal, ahí está en la cancha, ¿verdad? La cuestión digital, bueno, pues sería una labor de ellos buscar cómo una plataforma sea de tal manera creíble lo que está sucediendo ahí. Pero me gustaría que todos viéramos cómo sí hacer las cosas, porque le hemos estado dando un bombardeo ahorita al proyecto y me gustaría que fuéramos más propositivos, un poco más cooperativos con ellos. Yo quisiera aclarar el tema más de profundizar ahorita lo que comentó Marco de la difusión que estamos haciendo. Yo coincido en que el tema es cultural, no tenemos en México esa cultura, pero no tenemos en México esa cultura porque también los gobiernos no hemos propiciado mucho esa cultura. Entonces hay que empezarla a abrir. San Pedro la está abriendo, nosotros la estamos abriendo, habrá que empezar a abrir, habrá otros que tendrán que hacerlo en algún momento que lo vaya a hacer, ¿no? Creo que aquí el tema es no nada más la apertura, sino también la formación. Ayer tuvimos un evento en donde invitamos a todas las preparatorias, a todas las universidades. Ayer se nos acabaron, ahorita dijo el contacto, nada más tenemos uno, ya. Sí hay más allá atrás. Es lo único que quedó de cientos que mandamos a hacer para las universidades. Se los llevaron ayer todas las preparatorias y las universidades, que creo que es extraordinaria esa participación de los directores, que se la lleven, que les digan al muchacho que va a participar en lo que vaya a participar y que el muchacho participe y que su propuesta, con que sepa que puede participar y que sepa que ahora los gobiernos no le están tocando como a nosotros nos tocaron, que en su momento era lo que dijo y lo que diga el gobierno se hace. Entonces creo que eso es un avance importantísimo. Sí es cierto que es una formación cultural, lo que nosotros queremos es que a la hora, es importante decir que los proyectos se reciben en línea, por eso nosotros solicitamos con ONU Habitat, porque si lo hubiera hecho yo solo hubieran dicho que si quién y cuánto votó y si votaron y si no es cierto que votaron 3 y si votaron 28,000. Precisamente por eso lo transparentamos de esa forma, porque la idea es que lo transparentemos de tal manera que pueda ser formativo, porque la idea es que sea formativo, si no nos vamos a quedar en donde estemos. Y las propuestas se pueden hacer a través del link y se pueden hacer en físico también. O sea, es importante decir que no solo es a través del link, también se pueden ir y los pueden presentar. Aquí la idea es de que vayamos fomentando la participación y aclarando, estamos haciendo este proyecto con estos 25 millones de pesos, además de los de la colonia, de ciertas colonias de Escobedo. Todavía las otras no. Estas otras de diferentes condiciones que están en otra etapa que ni mesa directiva tiene. Nosotros tenemos, afortunadamente, de estos dos, el municipio está a mitad y mitad, entonces podemos tener la mitad de las colonias que sí tienen que ayer estuvieron las mesas de las colonias, las mesas directivas de las colonias, precisamente para enterarse de lo que está pasando también a nivel global del municipio y de lo que ellas pueden participar en cada una de las colonias. O sea, la intención es que lo vayamos formando, ojalá, y que haya tantísima participación que el próximo año nos obliguen como gobierno a ponerle más dinero,
porque resulta que hubo tantísima participación. Creo que ese es, y que haya tantísimos proyectos tan buenos que con esa participación, digamos 25 no es suficiente, tenemos que meterle más porque va a haber más proyectos tan buenos. Eso sería extraordinario. Ojalá se cumpla ese sueño, porque efectivamente, y siguiendo con la tónica de lo que mencionaba Lidia Madero hace un momento, hay un déficit tremendo de ciudadanía participativa y eficiente. Entonces, San Pedro, que tiene la mayor y la mejor organización, no de ahora, sino de hace muchos años, en el tema de participación a través de las juntas de vecinos, ahí todas las colonias tienen una mesa directiva, democráticamente electa, no juntas de mejoras y gente que señala la administración para que se haga cargo de una colonia, sino electos democráticamente por los mismos ciudadanos. Ahí en San Pedro, y hay una gran diferencia, me ha tocado vivirlo con los demás municipios, ahí está esa participación, es decir, a través de las juntas de vecinos, y resulta totalmente decepcionante, sobre todo en esta última participación que tuvieron de lo poco que la gente fue a votar por el presupuesto participativo. Entonces es cuesta arriba, y hay que promover ese civismo que muchas veces han borrado de los planes de estudio, pero aunque sea de otra manera, una participación desde la juventud, desde la niñez, que la gente participe. Sí, porque no es nada más el civismo, portarte bien, es participar. Es un tema que no es fácil de lograr. Ojalá que en Escobedo lo lograran. Adelante. Muchas gracias, Gilberto. Buenos días, Humberto Leal, para servirles. Yo soy de Guadalupe, y pues con un interés muy particular en el tema, en especial por un trauma personal. En algún tiempo pues tuve la oportunidad de estar como regidor en Guadalupe, y pues desarrollamos justamente un reglamento que incluía pues las herramientas de participación ciudadana, un reglamento que se desarrolló con bastante tiempo, bastante técnico. Se presentó con la idea de que pues, no fuera rechazado en su momento, pero pues éramos de oposición, y pues salió por un tubo el reglamento. Y bueno, en realidad eso fue complicado porque pues sí teníamos tiempo de estarlo elaborando de una manera muy metódica. Incluso fue en un momento en el que estuvieron por aquí algunas personas del Demócrata de Estados Unidos, del Republicano, que lo personal no soy tan partidario, y aparte que no me interesa de otros países, pero bueno, nos dieron un apoyo técnico que la verdad es de que lo aceptamos y les aprendimos mucho, y justamente después de ese trauma personal pues decidimos echar a andar nuestra asociación civil. Sumemos corazones justamente en el tema de participación ciudadana, que es en el que estamos trabajando. Y justamente pues vemos que tal vez ya puede haber una buena intención por parte de los ediles, que yo sé muy bien que es complicado, que siempre va a haber un inconforme, pero sí es muy aplaudible cualquier esfuerzo que se hace en esta materia. Yo creo que tienen derecho a equivocarse cuando se trata de democratizar algo como los recursos, pero sí es muy claro que falta mucho que los ciudadanos conozcan los métodos que tienen y que también tengan un interés. Es muy complicado ligar estos dos para que haya realmente una participación, y yo creo que de eso depende mucho el trabajo que hagan los líderes, las asociaciones. Y justamente en ese sentido sí me gustaría preguntarle a Marco de qué forma se apoya a las instituciones, asociaciones, como para poder también fortalecer esta tarea que es muy importante, porque yo creo que el ciudadano merece ser empoderado. Bueno, gracias por esa intervención. Yo voy a responder con dos ejemplos que podrían potenciar. Yo creo que el presupuesto participativo no es solamente el capital inicial que se invierte, sino cómo el capital inicial se usa para escalar más proyectos. Y en este caso, hay dos posibilidades de escalar este proyecto, y puede ser escalado al doble, al triple, al cuádruple, dependiendo de cómo se coopera para lograr que los proyectos salgan adelante. Por ejemplo,
Supongamos de que en una comunidad se detecta que uno de los problemas es, digamos, el mantenimiento o el alumbrado de un parque público. Y supongamos que la propuesta no es votada para que pueda ser implementada. Pero si los gobiernos están, los residentes están de acuerdo que esa es una necesidad, ellos podrían crear una pequeña mini cooperativa para financiar ese proyecto. Y entonces se organizan y no es necesario incluso acudir, digamos, al municipio para hacerlo. Es una posibilidad porque es un proyecto que está allí. Pero supongamos de que esta necesidad se detecta en varios distritos, en varios lugares, entonces allí se podría establecer un mecanismo para que al mismo tiempo pues, se satisfaga esa necesidad. Pero el tema de la generación de cooperativas podría ser eventualmente parte de este proyecto para poder capacitar y apoyar a la gente común en cómo organizar una pequeña cooperativa. La segunda alternativa es de que a través del presupuesto participativo se va a establecer la demanda, lo que la gente necesita. Y por supuesto la demanda siempre va a ser mayor que la oferta. Entonces, lo que podría hacerse es, como mencioné en el ejemplo inicial, el ejemplo de Myanmar, que podría haber, digamos, una cantidad de proyectos y necesidades. Algunos de estos podrían convertirse en pequeños proyectos de inversión que el sector privado podría también financiar a la escala local. Entonces, creo que estas dos cosas pues, permitirían que el fondo inicial también sea escalado y que sea utilizado de la forma más efectiva posible. Ángel Quintanilla, Paulo, Memo. Adelante. Gracias. Algunas preguntas muy concretas para Marco, Roberto, Clara también alguna pregunta en concreto. En cuanto a la parte del rating de intervención en los países, en las ciudades en los que participan, ¿tenemos alguna escala que diga es óptimo al iniciar? O sea, es decir, así como cuando uno envía correos ¿no? electrónicos a un número de personas, si te abre arriba del 14% estás bien inicialmente. ¿Aquí hay algún porcentaje en este sentido? Esa sería una primera pregunta. La segunda es, Escobedo es el único municipio del área metropolitana que está trabajando con este proyecto de las Naciones Unidas. ¿Cuántos más hay en el país? O sea, ¿cuál es la experiencia en caso de que eso haya ocurrido? Y finalmente, en algunos polígonos específicos de intervención, o sea, donde algunas organizaciones intervienen, particularmente polígonos de pobreza, etcétera, en Escobedo pudieran participar, o sea, pudieran decir, traigo una idea de cómo hacer esto, pero puedo escalar al presupuesto. Esas serían básicamente. Bueno, en el caso no existe, digamos, un estándar que es común a todo, porque eso depende mucho del contexto local, ¿no? Pero podríamos establecer una escala comparando con otras ciudades de la región, ¿no? No sé, en el caso de Porto Alegre, que inició, la participación llega hasta el 10% de los residentes, en forma directa e indirecta. Yo creo que, pero para que vea, llegar a ese nivel pues ha tomado muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero se puede establecer una escala para una escala de trabajo. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuántas ciudades? Escobedo, municipios hay en el país. En el país no, esta es la primera experiencia trabajando con la ONU, ¿no? Pero tenemos expectativa que se pueda esto extender a nivel del Estado y eventualmente pues a nivel de México. Hay un tema importante aquí. Nosotros pues como Naciones Unidas facilitamos las experiencias, traemos experiencias que son útiles, pero también yo creo que aquí vamos a aprender mucho. Una de las cosas que hemos visto en muchas ciudades, incluso más allá de proyectos de presupuesto participativo, planificación, movilidad, es de que hay muchas cosas buenas que se hacen, pero como ya estamos viviendo en la ciudad no nos damos cuenta. Entonces, eso es un punto importante a rescatar para después aprender y llevarlo a otro sitio. Porque como dijo la alcaldesa, estos temas son comunes en toda América Latina, nos piden soluciones y creo que aquí vamos a aprender mucho también. Gracias. Sí pueden, cualquier organización que esté trabajando, porque aquí por eso la particularidad de que cualquier persona pueda participar de cualquier municipio, física o moral, en la iniciativa de propuestas. Y obviamente si es una organización que está trabajando en un polígono y hace la propuesta, pues es una propuesta que esa organización también nos puede ayudar
a promocionar a que se vote, porque la intención es que, y ahí vamos fomentando la participación, vamos fomentando la participación, que al final es lo que queremos. Por cierto, Paulo Cuellar trabaja en la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, y obligado con este tema de los polígonos de pobreza, que los tienen bien analizados. No cabe duda que estamos frente a una tecnología social que habría que naturalizar y socializar en todo el país. Sin embargo, creo que nos vamos a enfrentar a una problemática que tenemos que ver, analizar cómo la vamos a superar. Uno de los problemas que tienen las administraciones públicas, tanto municipales, estatales y federales, es que no hay continuidad en los polígonos. La pregunta, por ejemplo, para la alcaldesa: una vez que termines en tu administración, ¿cómo se va a blindar esto? Porque quizás pudiera llegar un nuevo gobernante que tenga otra visión y no le interese esta tecnología, este modelo. Ese es un problema. Y también para las Naciones Unidas, ¿qué experiencias hay? ¿Cómo hay ese blindaje legal, jurídico, para que haya una continuidad? Porque si no, vamos a retroceder una vez que termine tu administración. No, yo puedo hacer una respuesta rápida a eso. Desde el momento en que en Naciones Unidas tenemos un trabajo y un acuerdo ya con el gobierno local, esto garantiza de que va a tener una continuidad. Por supuesto, un proyecto comienza y termina, pero trabajar con nosotros significa de que ya estamos estableciendo una plataforma para que lo que se haga en Escobedo, para lo que se haga en México, sea conocido en otros lugares. Entonces, eso es también parte de la responsabilidad de todos los residentes y todos ustedes, de que esto continúe y el proceso siga evolucionando, porque vamos a aprender mucho aquí, y entonces eso es el objetivo. Yo solo quiero decir que en el tema de seguridad, la primera vez que fui presidenta municipal, que fue en 2009, al 2012 dije que, yo no quería saber nada con el 12, ¿verdad? Pero como en el 13-14 dije, voy a regresar porque necesito terminar lo que empecé, porque no, afortunadamente se le dio continuidad, no avanzó, pero se le dio continuidad. Voy a regresar por eso. Y luego esta vez me reelegí y me invitaron a muchas otras partes, pero dije, no, porque tengo que terminar eso. Y ahorita te digo que no lo voy a terminar porque lo he estado modificando. El tema de seguridad es evolutivo, todos los temas son evolutivos. Pero lo que sí es que el aprendizaje que ya se tuvo ha ido socializándose de tal manera o normalizándose de tal manera que el ciudadano ya está acostumbrado a ciertas cosas que tienen que ver con, estoy hablando con el tema del modelo de seguridad. Creo, y esa es mi ilusión, por eso nos apuramos un poco y queríamos que fueran los 3 años, pero el problema es que no se podía con los 3 años porque pues, nos hablamos hasta septiembre, ¿no? Pero precisamente por eso es que sean en los 2 presupuestos de los siguientes 2 años que restan, y que ojalá precisamente el tema de que la ONU Habitat esté participando pues da la certeza o la garantía o la posibilidad más amplia de que quien llegue y me sustituya, porque afortunadamente ya no puedo elegir, afortunadamente por el Escobedo, quien llegue o me sustituya pueda tener este aprendizaje ya, y hay que decirlo como un aprendizaje para que lo pueda ir mejorando o perfeccionando. Entonces ya puedes reelegir, buscarás la gubernatura, si llegas vas a aplicar presupuesto participativo. No, pues dio pie, ¿verdad? Dio pie fácil. No, si lo aplicarías en el estado. Sí, claro que sí. Ya les platiqué. Lo platicaron. Ya vamos sabiendo por dónde va la cosa. Memo. Buenos días, Alberto. Guillermo Martínez, servidor. El tema movilidad es un tema muy importante en área estatal, vamos a decir. Hace falta tener una columna vertebral y verdaderamente se estudie todo el área metropolitana para mejorar las vialidades, que sean las vialidades metropolitanas, porque a veces se hace una obra muy bonita de un municipio y toca que el otro municipio no quiere invertir, y eso lo ha de vivir ella. Entonces hace falta una autoridad que le atore, que coordine a los alcaldes
y verdaderamente sea una mejor calidad de vida para todos los del área metropolitana. Es mi aportación, ojalá y se organicen ustedes, aunque sean ciertos alcaldes, y exigamos una columna vertebral que diga, mira, mejor vamos a invertirla acá, entras a Escobedo más fácil o X. O sea, que no se vote en el tema de movilidad, por ejemplo, que es un problema metropolitano nada más en Escobedo. Así es, que diga, por ejemplo, ¿cómo se llama? La San Jerónimo, con Avenida San Pedro, que te satura la salida, igual hay avenidas que le falta a Escobedo, mejorar con San Nicolás o con el municipio de Monterrey. Entonces es muy importante que uno que saber dónde invertir ese dinero, no invertirlo nada más internamente que va a beneficiar internamente. Tenemos que pensar ya metropolitanamente. Pues tiene que ser, porque además la ley establece muy claramente el tema del presupuesto participativo, pero la verdad es que la mayor parte de los municipios están haciendo loco. Precisamente esa es la idea que yo quería participar. Yo veo mucha alegría a veces en algunas autoridades como las de San Pedro, que bueno, pues tienen una herencia cultural de participación ciudadana increíble. Algunos de los funcionarios ahora como mi amigo son ciudadanos muy aguerridos. Ya una vez estando ustedes en el gobierno, tienen responsabilidades legales. Y una de esas responsabilidades es separar del reglamento que tienen lo que es el presupuesto participativo. Porque fíjense la idea que está planteando él. ¿Cómo vamos a planear, programar, presupuestar y organizar los costos, los tiempos, las calidades, las innovaciones de una ciudad sin preguntarle a los clientes, que son los ciudadanos, ¿verdad?, las cosas fuera de una plataforma? O sea, ya están en el 3.0, están creando softwares allá en San Pedro, pero la realidad es que en una junta tú ves la desvinculación entre el alcalde y algunos ciudadanos y la desventura de que al final del día la palabra de un ciudadano no se escucha. Entonces yo le hago la pregunta, aprovechando que están aquí. El artículo 58 de la ley dice que tienen que tener un presupuesto, ¿verdad? Un reglamento de presupuesto participativo. ¿Para cuándo va a estar esto? ¿Para cuándo va a estar el reglamento que ponga en orden cómo se hace una reunión, cómo se toma una decisión, cómo democráticamente podemos incidir en el gobierno, incluso hacerlo nosotros? Porque hay muchas obras que se hacen mal o que no responden a nuestro problema. Ese es mi punto de vista. No, si me puede responder, ¿para cuándo el reglamento? Si el reglamento, de participación y atención ciudadana del municipio de San Pedro viene incluido un capítulo del presupuesto participativo. No, tiene que haber un reglamento. No. Un reglamento del presupuesto participativo. Un manual de procedimientos y políticas. No, es que por eso le decía, desconoces la ley. De ahí empezamos mal. La ley te está diciendo que tienes que tener un reglamento de presupuesto participativo, no un reglamento de participación ciudadana que incluya dentro. Tenemos un reglamento que rige todas Es las... que hay una ley. Hay una ley de participación ciudadana que incluye el presupuesto participativo. El municipio de San Pedro incluso se anticipó con el tema del reglamento de participación ciudadana, porque antes de que se aprobara la ley, me acuerdo, me habla el alcalde, me pide que le mande cómo va la iniciativa, se le enviamos, venía el reglamento de la parte del presupuesto participativo, entre otras muchas cosas, y lo hacen el reglamento de participación ciudadana, o sea, lo renuevan antes de que saliera la ley. Y bueno, el reglamento entonces se hace un manual de políticas y procedimientos. Así es. Entonces, Exactamente. sobre el tema del presupuesto participativo y otros temas. Procesos y de políticas a que a lo mejor te refieres está ahorita en revisión, porque en el reglamento existe Es que no puede haber un reglamento del reglamento, ¿me entiendes? Tiene que haber un reglamento especial del presupuesto participativo y otro reglamento de participación ciudadana. Aquí el reglamento de participación y atención ciudadana, capítulo 6, sección primera de las disposiciones preliminares del presupuesto participativo, de los artículos 864 a los artículos 400.
tanto. Aquí habla de cómo se forman los consejos sectoriales, los consejos de colonia, cómo se distribuye el presupuesto, qué tipo de... Tienen que decírselo a los diputados así. Oye, yo ya lo incluí, pero no lo he hecho acá. O sea, lo tienes que hacer por fuera. Es que es un reglamento especial. Esa parte del reglamento de participación ciudadana, de ahí parte que la ley dice, pero no lo digo yo, lo dice la ley. A ver, vamos con el siguiente punto. Es muy interesante y muy amplio el tema que está tratando, pero quizás es cuestión de terminología, ¿no? Adelante. Buenos días. Quiero felicitarlos por esta iniciativa, me parece muy interesante, muy innovadora. Digo, no me he presentado, entonces quizás sea muy en el aire el comentario, pero lo que sí quiero decir es que del 2007 al 2017 los usuarios en México de Internet pasaron de 20 millones a 80 millones. Ahora es más o menos el 65% de la población nacional. Ahora, 98% de ellos tienen Facebook, ahí está la ventana, y sobre todo esta apertura pues penetra en la gente más joven de México, ¿verdad? Es una gran oportunidad esta que tienen con el lanzamiento de este proyecto. Y el 89% es por medio del smartphone, o sea, el smartphone es un dispositivo de captura y difusión masiva de multimedia, ¿no? Entonces yo creo que valdría mucho la pena, sobre todo por el uso y la costumbre de la gente más joven, de cómo pueden llegar a lograr un lazo empático con los medios a los que están expuestos, que pudieran documentar a través de redes sociales y difundir continuamente a modo de tipo reality show, que si se dan cuenta o si prendemos la tele, hasta National Geographic, History Channel, todos son reality shows. O sea, entonces la gente asocia con mucho agrado este formato de multimedia, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, muchas felicidades. Yo soy estudiante de política pública y tengo mucha, ya voy a graduar de la maestría y tengo mucha experiencia y sobre todo de la mano de Juan Ignacio Barragán en temas de investigación del mercado inmobiliario. Ya tengo desde el 2007 haciendo esto. Entonces, quería nada más sacar a colación esto y sobre todo por los comentarios de omisión de participación ciudadana en estos asuntos, sobre todo en nuevos canales como las redes sociales. O sea, es abrumador el nivel de tráfico y sobre todo que es una oportunidad perfecta para penetrar a la gente más joven. Y si bien el municipio de Escobedo pues es soberano por sí mismo, pues forma parte de un área metropolitana que ya es un ente propio, ¿verdad? Entonces qué genial que puedan iniciar con este proyecto en Escobedo, que ha sido ejemplo sobre todo en temas de seguridad, como dice el digo, todos lo sabemos, para que se pueda replicar en el ente propio que es la ciudad de Monterrey, varios municipios. Muchas felicidades. Muchas gracias. Concluimos con la participación de Verónica Sada. Bueno, pues yo soy Verónica Sada, tenemos una organización que se llama PRO, y ¿por qué lo digo? Hicimos PRO porque nos dimos cuenta que los que participamos en política somos muy ignorantes, todos. Muchas veces Gilberto me sorprende con lo que hace esos videos, ¿verdad? Que sabe de muchas cosas, pero en lo general andamos opinando de todo y sabemos bastante poquito de los temas públicos. Por eso tenemos la PRO. Pero es infinito lo que tenemos que aprender. Nunca vamos a terminar. Entonces yo felicito que haya esta herramienta para que en el municipio de Escobedo la gente se sienta incluida, por lo menos perciba que está siendo tomada en cuenta. Pero platicando un día con Jesús Cantú, que ahora trabaja ahí con el equipo de la Cuarta Transformación, Jesús Cantú, él decía que hay niveles de participación ciudadana y que todo depende de la comunidad, que es el estilo de participación ciudadana que se debe de aplicar, que no en todos lados se puede aplicar el modelo San Pedro, porque no aplica por el tipo de ciudadanos, etc. Entonces, a mí me quedan algunas dudas de cómo va a participar la gente en Escobedo, cómo va a votar, si va a ser a través de la ley de participación ciudadana, que hasta ahorita ha sido una verdadera desastre, ¿verdad? Se gasta más en lo que se consulta que en la obra que se va a hacer. Y a final de cuentas a veces caemos en mecanismos de simulación. Aunque fuera un mecanismo de simulación, yo lo felicitaría, porque tenemos que empezar, pues, por lo menos simulando que preguntamos y que tomamos en cuenta a la gente.
pero al final de cuentas, el grito de lo que la gente quiere no se ocupa de eso, ni se ocupa de preguntar. La gente sabemos perfectamente qué necesita y por qué estamos como estamos en los países con la gente enojada, porque no escuchamos lo que quieren. Y es obvio que la gente quiere transporte público, quiere moverse rápido, entonces quiere respirar limpio y no quiere transportarse 3 horas de su trabajo. Yo veo aquí en la nueva agenda urbana de la página del Hábitat 3, hay una nueva agenda urbana que tenga tiempo que lo quiera leer, son 66 páginas, no está. Pero realmente es una carta de Santa Claus bien bonita, ¿verdad? O sea, trae cosas hermosas como de que todos vamos a vivir en armonía y en una comunidad limpia, sana, donde no hay discriminación. Yo recuerdo que en San Pedro de alguna manera agarraron este tema y empezaron como que pues vamos a bajarnos de los carros. Entonces empezaron por el problema pues que tienen intereses los desarrolladores. Todo el mundo se da cuenta, todo el mundo se da cuenta que hay un interés económico que está bien, pero luego las masas se levantan. ¿Por qué? Porque hay un edificio nuevo y no hay una casa. Y no hay un transporte. Entonces, yo veo en la agenda, pues sí, que está muy bonita, pero no veo, a ver si me pueden dar la información, de si hayan medidores de satisfacción para la gente, de que efectivamente viva la gente mejor, Bueno, gracias por el comentario. Yo quiero decir que la nueva agenda urbana, y gracias por leerlo y referirse también a ese documento, fue aprobada en Quito y es el documento guía para lograr el desarrollo urbano sostenible. Pero ese es un documento aspiracional, es un documento de la ONU que tiene que ser operacionalizado, ¿no? En su implementación. Pero hay un punto esencial allí, que son 5 condiciones para lograr el desarrollo sostenible. Es primero que un gobierno local, una municipalidad, un gobierno metropolitano, tenga un buen sistema de finanzas municipales. Segundo, tenga un buen sistema de marco legal y regulatorio. Y tercero, que tenga una buena planificación. Estas 3 cosas son las bases de una ciudad. Si a una ciudad le falta algo de esto, e incluso si tiene las otras 2 más avanzadas, no va a lograr desarrollo sostenible. Pero además de esto, la ciudad tampoco es responsable de todo lo que ocurre dentro de la ciudad. Es decir, yo creo que eso es parte del aprendizaje, en que nosotros entendamos de que, por ejemplo, el problema del transporte, el presupuesto participativo con un presupuesto pequeño no va a ser capaz de solucionar todos los temas de movilidad de una ciudad, porque hay inversiones federales, inversiones regionales, y hay que entender, digamos, cuál es la expectativa, lo que es factible hacer con el poco capital que existe. Entonces, si de repente el sistema de transporte se debe a que no hay una carretera, tiene que haber una negociación a otro nivel, banca de desarrollo con gobierno central, para poder proveer esto. Pero hay muchas soluciones a nivel local también, como por ejemplo señalización de calles o establecimiento de sistemas de mejor planificación para la movilidad, que son temas que son factibles de hacerlo. O incluso también ahora utilizar, hay muchas aplicaciones también por internet, ¿no? Pero hay otras que pueden ser desarrolladas a nivel local, que podría ser, digamos, el sujeto de un proyecto. Entonces, este tipo de cosas también hay que estar muy claro de que no todo va a ser responsabilidad de la municipalidad, ¿no? de qué es lo que realmente se quiere lograr. Por eso es importante que no se abra la convocatoria a todo, porque si no, la expectativa se genera y cualquier cosa que se haga, pues la gente va a sentirse que no está satisfecha. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo que se seleccione es algo que es factible de hacerlo con el presupuesto existente, pero también en ese proceso enseñar a la gente que hay cosas que están más allá del poder de una municipalidad, e incluso más allá del poder del Estado, ¿no? que corresponde ya al nivel del país. Entonces, bueno, todo esto es un proceso evolutivo. Yo creo que estamos concluyendo, ¿no? Yo quería decir que en muchos países donde vamos nos hacen una diferencia entre países de alto ingreso o países desarrollados, ciudades desarrolladas o ciudades subdesarrolladas, ¿no? Nosotros creemos de que esa diferencia no debería existir, porque lo que en realidad ocurre es de que todas las ciudades van aprendiendo, están a diferentes niveles, y entonces
Las políticas públicas es un aprendizaje continuo. Muchas veces ocurre que, claro, mucho de lo que se ha aprendido se descarta, ¿no? Pero entonces allí estamos, tenemos que estar conscientes que eso puede ocurrir. Bueno, ese es el mensaje que quería dejarles a ustedes. ¿Medidores? ¿Hay indicadores de medición de los logros? Claro, hay mediciones. De eso hay muchos. ¿Pero está público de la ONU Habitat? Sí, eso podemos compartirlo con usted. ¿Ya? Muy bien. Pues son las 10, tenemos que concluir el evento. En nombre del Consejo Directivo, les doy las gracias por haber estado con nosotros. Una disculpa por los inconvenientes en la logística, pero pues, como ya es un asunto de costumbres aquí, la falta de algunas confirmaciones para asistir al evento, pues, nos hacen que esto se complique un poco, y por eso les tenemos que dar la espalda. Una disculpa. Muchas gracias a Marco, a Roberto y a la alcaldesa, que tampoco nos confirmó, que tirar las orejas aquí al secretario del ayuntamiento, que no me digo que venía. Muchas gracias, enriquecedora tu participación, y estamos al pendiente para este tema tan importante como es el presupuesto participativo, y poder incidir, influir en los municipios para que esto sea de la manera más democrática. Primero que se aplique y luego que sea de una manera todavía más democrática, y puliendo en el conocimiento que todos podamos estar aportando. Muchas gracias, muy amables. Estaremos pendientes para informarles los detalles de la conferencia magistral que tendremos para celebrar el 20 aniversario de Vertera. Les vamos a enviar información digital sobre este tema. Muchas gracias.